En esta mañana, un Dios grande y un Dios poderoso, amén. Contamos con ese ser glorioso en nuestra vida, el cual nos levanta, nos sostiene con su gracia, con su amor. Tenga cada uno de ustedes muy buenos días, bienvenidos a la casa del Señor. Domingo 1 de junio, estamos bendiciendo al Señor en este primer culto del mes, donde sabemos que tal cual el pasado ha sido sostenido por Dios, así el presente va a ser sostenido también por su gloria, para su gloria y por su gracia, ¿verdad? Su gracia no nos va a abandonar, su misericordia va a estar ahí. Y hermanos, tenemos que entender una tan sola cosa: a nosotros nos guía el Dios Todopoderoso. Amén. No nos guía otra cosa, no nos guía la sociedad, no nos guía el miedo, no nos guía la avaricia, nos guía el Dios de Israel, el que hizo los cielos y la tierra con su poder, es el que está en cada una de nuestras vidas. Tenemos que vivir en esa emisora de nuestra vida. Amén. Así es que me alegra, hermanos, que hayan tomado a bien estar en este lugar para bendecir el nombre del Señor. Unas alabanzas muy preciosas, hermanos, que hemos elevado para el Señor. Yo estaba allá afuera dando la bienvenida a los hermanos y se sentía una bendición bien hermosa en este lugar. Espero que esa bendición continúe, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar en la palabra del Señor, y yo quiero para eso que ustedes busquen el Evangelio de Juan, en su capítulo 8. Juan, capítulo 8, vamos a buscar el versículo 30. Vamos a estar leyendo el 30 al 36. Juan, capítulo 8, versículo 30 al 36. Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Vamos a leer el 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Tenemos una palabra de oración. Señor, yo te doy gracias por tu bendición, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por las oportunidades, Señor, por los privilegios que tú nos das como tu pueblo, Señor, los privilegios personales también que tú concedes, Señor. Guarda este pueblo, Señor, guarda mi boca también, mi Rey, que tu palabra llegue al corazón de cada uno. Amén. Capítulo, pueden sentarse, hermanos, gracias por honrar la palabra del Señor en pie. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Gloria a Dios por este hombre que se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos y en versículos. Porque el capítulo 8 de Juan es un capítulo tan hermoso en cada uno de sus versículos que nos dejan enseñanzas fuertes, enseñanzas claras que podemos practicar en nuestra vida. El capítulo 8 de Juan comienza con la mujer pecadora que fue encontrada en adulterio. Esta mujer es traída a los pies de Jesús por los fariseos y la quieren matar a pedradas porque le dicen: es correcto lo que vamos a hacer, así dice la ley y así lo vamos a hacer, tenemos que matar a esta mujer. Jesús, al principio del capítulo 8, apela a la conciencia de los seguidores de esta mujer y dice: está bien, yo no me voy a oponer a la ley de Moisés, pero les tengo una pregunta. Si alguno de ustedes que tienen una piedra en la mano jamás ha cometido un pecado,
ese está libre de tirar la primera piedra. Dice que desde el más viejo al más joven se fueron retirando de aquel sacrificio que sus conciencias no les dejaron practicar. Eran conciencias que por dentro sabían que habían pecado. Eran conciencias que sabían y le gritaron en ese momento que vivían una vida pecaminosa, que de boca vivían bajo la ley, pero que en la práctica privada sus vidas eran vidas de pecado. Uno a uno soltó la piedra. Entonces el capítulo 8 del Evangelio de Juan se sigue desarrollando de una manera muy hermosa. Y cuando Jesús termina, o el escritor del Evangelio termina de relatar la historia o el evento de esta mujer, dice que Jesús se refirió nuevamente a los que estaban ahí en el templo y les dijo: yo soy la luz. Como quien dice: ustedes, si no me conocen a mí, van a vivir de la manera en que están viviendo. Yo soy la luz, les dice Jesús en el versículo 12 del capítulo 8. Les dice: si ustedes no andan, gracias Freddy, te bendiga hijo. Si ustedes no andan en luz, si ustedes no me reconocen a mí como la luz, ustedes van a tener una vida como estos que querían apedrear a la mujer. La vida de ustedes va a ser una vida ya dispuesta a juzgar los pecados ajenos y a acallar los pecados propios. Pero van a conocer que yo soy la luz. Otra vez, dice el 12, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Ese versículo 12 continúa y dice: el que me sigue no andará en tinieblas como estos que tienen la piedra en la mano, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dicen: ¿Cómo tú te alabas a ti mismo? En el versículo 13. ¿Cómo tú das testimonio? ¿Cómo tú te pones en ese pedestal tan alto? Si eres un hombre común y un hombre corriente. La seguridad que presentaba Jesús ante sus detractores los escandalizaba, los ponía temerosos. Y le dijo Jesús: ¿cómo es eso que nadie da testimonio de que yo soy la luz? Si el Padre y yo uno somos. Y si ustedes conocieran la luz, conocieran al Padre. Y si conocieran al Padre, se dieran cuenta que yo estoy aquí para enseñarles al Padre. Pero ustedes andan en tinieblas. Les digo, dice Jesús, ¿por qué yo sé que ustedes andan en tinieblas? Porque están listos a agarrar la piedra cuando ven el pecado en otra persona. Por eso yo les estoy diciendo, dice Jesús, que yo soy la luz y tienen que caminar en esta luz. Tienen que acercarse a esta luz para que tengan alumbramiento en sus caminos. El capítulo 8 es bien hermoso porque se desarrolla de ahí en adelante hasta como por el versículo 22, creo, en una especie, en una cadena de errores que tienen los fariseos en relación a Jesús. Los fariseos no saben quién es Jesús, por lo que están preguntando ahí en el capítulo 8. No saben de dónde viene Jesús, porque no saben que viene del Padre. Y no conocen, no saben ni lo más mínimo acerca del poder de Jesús. Porque dicen: ¿cómo vas a hacer esto? Entonces les dice Jesús, cuando se está desarrollando, permiso, hermano. Cuando se sigue desarrollando el capítulo, Jesús llega a esta porción que hemos leído. Y Jesús les dice: ustedes necesitan conocer la verdad para salir de la esclavitud del pecado. Solo esta verdad los convertirá en personas verdaderamente libres. Y les dice Jesús: hay otro asunto. Si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libres. ¡Qué terrible! Los encargados del templo, los encargados de velar por la ley de Moisés, los encargados de pregonar el mensaje de la ley, no conocían a Jesús, no andaban en luz y no conocían la verdad. Pero agarraban la piedra bien rápido, pero juzgaban precisamente. Lo hacían de una manera veloz. Amados hermanos, en esta mañana, que el Señor permita que nuestros corazones se retiren de este lugar
libres. Amén. Conociendo la luz del Señor, conociendo quién es Jesús, lo que es capaz de hacer y de dónde proviene. Jesús no proviene sencillamente del vientre de María. Jesús proviene del santo trono, del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, de esa mente tan perfecta, tan santa, tan justa. De ahí depende ese plan, que esa segunda persona de la Trinidad se encarnara y anduviera en medio de nosotros para enseñarnos la luz, el poder, la gloria salvadora que solamente en Él podemos nosotros alcanzar. Jesús es nuestra salvación, Jesús es nuestra libertad, Jesús es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero necesitamos conocer la verdad. Esa verdad es que no somos libres si el Hijo no nos liberta. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Hemos oído de libertad financiera y tomamos seminarios para ser libres financieramente. Qué bueno, los felicito. Son buenos esos seminarios. Qué bien. Hemos tenido la oportunidad en la vida de tener una vida libre de enfermedades. Y hemos decidido alimentarnos bien y hacer ejercicio. ¡Qué bueno! Pero si no estamos entretenidos en libertarnos del pecado y tener una vida libre del pecado, en vano somos libres financieramente y en vano somos libres físicamente. Porque el aspecto más importante, que es el espiritual, el eterno, el que tiene que ver entre usted y Dios, está en pausa. Está tomando un descanso. Todo es bueno, pero no todo nos conviene. Entonces Jesús se encuentra en este asunto, hablando con esta gente que no conoce la luz, que esta gente que no conoce la verdad. Y Jesús les dice, esclavos son ustedes. Esclavos son. Cuando estaba yo estudiando este mensaje, fíjense ustedes, qué duro es hablarle de libertad a un grupo de personas que no están presas. ¿Cómo puede valorar usted la libertad si usted aquí agarra su carro y se va para su casa para donde usted quiera? ¿Cómo puedo meterle yo en la mente a usted que usted es esclavo del pecado? Si usted vive libre, usted no conoce la esclavitud. Usted no es dueño de nadie. Usted no le pertenece a nadie. Usted tiene sus derechos, usted tiene sus decisiones y vive en relación a las consecuencias de esas decisiones que toma. Usted es libre. ¿Cómo hago yo para que ustedes se sientan esclavos? ¿Qué puedo decirles yo en esta mañana para hacerles ver a ustedes que son esclavos? Les digo una cosa. Solo si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Somos libres, pero somos verdaderamente libres. Procede mi libertad de conocer la verdad de Dios. Procede mi libertad de caminar en la luz de Dios. Procede mi libertad de eso. O procede mi libertad de otras fuentes. Entonces Jesús, este es el dilema con el que se encuentra. Y los fariseos les dicen, espérate Jesús, no te pases de la raya. ¿Quién te ha dicho a ti que nosotros somos esclavos? ¿De dónde te has sacado esa información? Te malinformaron. De seguro Jesús, tú miras solo CNN, porque te malinformaron. Nosotros jamás hemos sido esclavos. Hagamos la cuenta. Los esclavizó Egipto. Luego, cuando son libertados por Moisés y llegan a un periodo de reyes, Saúl, David y Salomón, y se divide el reino, al norte se lo llevan los persas. Allá al tiempo, al sur, llega Babilonia. Después de eso, de que están cautivos por todos estos tiempos, por todos estos reinos, después que han sido sometidos a regímenes de otros países,
ni una ni dos, sino que 3 veces, por reinos diferentes, por los griegos después. Después le dicen, espérate, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿A dónde leíste, Jesús? Tú estás loquito. ¿Quién te ha dicho que nosotros hemos sido esclavos? Y ese es el problema del ser humano. No se siente esclavo y su libertad no se la ha dado Cristo. Pero él no se siente esclavo. Él se siente libre, pero su libertad no proviene verdaderamente del Hijo. De conocer la verdad de Dios, de conocer quién es Jesús. El capítulo 8 es tan profundo, es tan glorioso, es tan doctrinal, es tan formativo en relación a nuestra condición de pecado, en relación a la justicia de Dios. Los fariseos les pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han sentido esclavos? ¿Cuántas veces el alcohólico dice, yo lo domino? Pero no deja la copa, entonces no la domina. ¿Cuántas veces el que fuma cigarrillo ha dicho, no, yo lo domino, pero no lo deja, entonces no lo domina? ¿Cuántas veces el violento? ¿Cuántas veces el que ve pornografía? ¿Cuántas veces el vulgar ha dicho, no, yo solo con amigos que me porto así? Si no lo dejas es porque estás esclavizado a eso. Es tan simple como eso. Pero amados hermanos, en la lectura de esta mañana tenemos un texto que desde su sencillez define lo que es la vida cristiana. El versículo 36 dice, si el Hijo condicionante. Cuando una oración empieza en un sí y tiene una coma, esa es una condicionante. Si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Definitivamente el capítulo 8 de Juan encontramos el poder de Jesús, de dónde viene Jesús, de cuáles son sus capacidades para libertarnos, cuál es el medio de liberación que Él causó para que cada uno de nosotros ahora vivamos en libertad. Amado hermano, necesitamos ser libres a través de la persona de Cristo en este mundo. Amén. Yo sé que usted se siente salvo, pero también ahora tenga fe. Así como tiene fe que es salvo, así tenga fe que es libre. Cristo nos libertó. Cristo nos libró. Cristo abrió las cadenas. Cristo rompió el candado donde nosotros estábamos. La persona de Cristo es la responsable de nuestra libertad. Fíjense ustedes, yo quiero abarcar nada más unos 3 puntos en esta mañana. No va a llevar más de 1 hora cada punto. No, hermano, ya rapidito vamos a terminar. Quiero comentar 3 aspectos en relación a la libertad de Cristo. Número 1, una obra libertadora solo es genuina si el Hijo la genera. Si el Hijo la genera. Vean ustedes, yo estoy predicando aquí y yo estuve preparando este mensaje. Y pude haber estudiado y pude haber preparado el mensaje en mi esclavitud, no en mi libertad en Cristo. Pude haber preparado este mensaje en la esclavitud de mis pensamientos, en la esclavitud de las cosas que a mí no me gustan. Pude haber pensado o estudiado este mensaje desde aquel rincón en mi corazón donde la gente ha sido mala conmigo, o desde el punto donde yo he sido malo con las personas. Pero gracias a Dios que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. ¿Y qué es lo que pasa? La obra libertadora solo es genuina si procede del Hijo. Vean lo primero que vamos a hablar. Eso es lo primero. Cuando hablamos de libertad, necesariamente tenemos que hacer un contraste o un paralelo contradictorio de esta palabra. ¿Cuál es la palabra paralelamente y contradictoria a libertad? Obviamente es esclavitud. Esclavitud. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios.
El que no creyere en el Hijo ya ha sido condenado. Este es el asunto de esta esclavitud que nosotros tenemos. El asunto está en que cuando hablamos de este asunto, necesitamos este punto de comparación. Este punto que vamos a tener de referencia es la esclavitud espiritual que cada uno de nosotros está padeciendo. En que el hombre se encuentra, la humanidad se encuentra en una esclavitud espiritual. Cuando yo leo las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, yo me doy cuenta en las cartas la intención que tiene Juan de decirle a la gente: manéjense por el lado del temor, del amor, vincúlense por el amor, anden en el espíritu. Ese es el eje donde se sube Juan para escribirnos sus 3 cartas. Dice Juan, si ustedes no vinculan las cosas en el amor, ustedes no están haciendo nada. Y Juan, cuando está diciendo estos asuntos de la libertad en Cristo, él dice, van a caminar en 2 sendas. No van a poder estar pidiendo vía y pasarse de una senda a otra. Van a tener que definirse en una senda. Y dice Juan, ustedes podrían estar en la senda de la carnalidad o en la senda de la espiritualidad. En una de esas 2 sendas van a caminar. No van a caminar en todo. Dice Juan que si vamos a caminar en la senda de la espiritualidad, nos aseguremos que lo hagamos con amor. Porque ese es el don, ese es el carisma que Dios nos va a dar para que podamos soportar unos a otros, para que nos podamos perdonar unos a otros, para que nos podamos coordinar unos a otros, y así, por medio del amor, es la única manera, dice Juan, en que nosotros vamos a lograr ser el pueblo de Dios para ser presentados ante Él sin mancha y sin arruga. Y qué importante es esto que estoy hablando yo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque el pecado ala o te vincula hacia otro lado. Porque la carnalidad te va a empujar para otro lado. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia de Dios. Cuando alguien, ¿se acuerdan ustedes que la Biblia dice que cuando Nabucodonosor incursionó en el sur de Israel, dijo, tráiganme muchachos de buen parecer? ¿Verdad? Muchachos de buen parecer. Yo no estaba Nabucodonosor pidiendo muchachos guapos. No estaba pidiendo Nabucodonosor muchachos físicamente atractivos. Nabucodonosor estaba diciendo, averígüense bien, asegúrense bien que los muchachos que van a traer no tengan marcas de que han sido esclavos, que no tengan un sello de esclavitud, que nunca le hayan pertenecido a nadie. Porque dice Nabucodonosor, el que está marcado que ha sido esclavo, ese está maleado, ese es rebelde, ese no aprende, porque ha sido esclavo. Pero el que ha gozado de libertad está abierto a aprender otras cosas. Entonces, Nabucodonosor sabe que una estrategia para agarrar buenos sirvientes, buena servidumbre dentro de su palacio, es que nunca hayan sido esclavos. Pero el Dios de gracia, el Dios de amor, el Dios que nos conoce, agarró sus servidores de la comunidad de esclavos, pero por su sangre los convirtió en libres. No somos esclavos, somos servidores de la justicia de Dios. Qué hermoso es esto, esa libertad gloriosa que nosotros tenemos. Romanos 1:24 también explica este asunto de la naturaleza del pecado. La humanidad está presa bajo una esclavitud. Nosotros tenemos las manos atadas en relación a esta esclavitud que muchas veces no nos queremos libertar de ella. No puede dentro de nuestra propia humanidad un sistema o una metodología que te liberte. Yo platico con muchas personas y hay un señor que él está esclavizado en narcóticos y asuntos de esta categoría. Y me dice, solo lo hago cada 6 meses. No lo hago seguido.
y yo sé que yo tengo la fuerza. Y le digo yo te tengo dos noticias malas. Vas a ir acortando el periodo. Después va a ser cada 4 meses. Después va a ser cada 2 meses. Hasta que llegues a hacerlo todos los días. Esa es la noticia, la primera mala noticia que te tengo. La otra mala noticia que te tengo es que no hay dentro de ti una fuerza física que te ayude a librarte de eso. Tú tienes que doblar tus rodillas y ya no mirar para adentro, sino que mirar para arriba. Donde está la verdadera fuerza que te va a libertar. Donde está el verdadero ser que te va a transportar de una vida de las tinieblas a una luz admirable. Pero dobla tus rodillas y mira para arriba. No estés buscando fuerza adentro. Porque ¿qué es lo que pasa? El hombre es esclavo del pecado. El hombre también es esclavo del miedo. Esclavo del miedo. Todavía no está fuera de moda poner ejemplos de la pandemia. Yo tuve miedo en la pandemia, ¿verdad? Yo tuve miedo en la pandemia y mucho miedo. Algunos de ustedes también no tuvieron miedo. Ustedes tal vez no lo tuvieron. Pero el sentir de la humanidad, de la comunidad, de la sociedad, era miedo. No toco, no huelo, me tapo, me cubro. No te me acerques, no me abraces, no me mires, no me pienses, porque me vas a pasar el COVID. Por favor, si estás positivo, ni me pienses. Teníamos miedo. Habíamos bajado aplicaciones para ver cuántos muertos habían habido en Prince William. No, teníamos miedo. Y hicimos una regla ahí para ver más o menos cuánto tiempo, si nos íbamos a ir, cuánto tiempo nos quedaba. Esclavos del miedo. Esclavos de esa manera en la que se comportan también nuestros gobernantes. Somos esclavos de eso. Hay que andar con prudencia, hay que tener cuidado, pero jamás nunca podemos entrar en rebeldía con una autoridad de un gobierno, porque Dios lo ha colocado ahí. Pero entramos en pánico. Tengo un amigo muy querido que hoy que está este asunto así un poco revuelto, dice: yo ni loco salgo de la casa. Le digo yo: pero yo pensé que ya estabas loco. Entonces vas a salir. No, me dice, hablando en serio. Mi carne, mi fruta, mi verdura que yo me voy para la tienda, yo la pido por Amazon Fresh. Yo no quiero salir de la casa. Y en la casa yo tengo una mira, un lente para ver quién está afuera. Porque tengo miedo que los de ICE se hayan disfrazado de los empleados de Amazon Fresh. Estos son bien bandidos. ¿Qué es eso? Miedo, porque somos esclavos del miedo. El miedo es igual de contagioso que el hambre. Ya se da cuenta, ustedes estamos en una reunión. ¿Quién quiere un tamalito? No, yo estoy bien. Y cuando usted siente el olor, se contagia y todos están comiendo tamales. Así es el miedo también. El miedo es como una pólvora, es como un mal olor. Entonces, es fácil sembrarnos miedo, por valientes que creamos que somos. Es fácil meternos miedo, porque somos esclavos del miedo. Además de estar esclavizados por el pecado, por nuestra naturaleza de pecado, por esta gran caída que tuvimos como humanidad, como esta degeneración total que nosotros tuvimos, y nos dejó esclavizados a un cuerpo que busca más la carne que el espíritu. Además de eso, también somos esclavos del miedo. Somos esclavos del miedo. Elías tuvo miedo. El gran profeta que hizo bajar fuego del cielo tuvo miedo. ¿Cómo no voy a sentir miedo yo? Porque somos esclavos del miedo. También, hermanos, otra cosa que tenemos que hablar es que el hombre es incapaz de librarse de la esclavitud. Él es incapaz de hacerlo por sus propios medios. La condición de la esclavitud es irreversible para el que no conoce a Cristo. Usted, si no conoce a Cristo, usted es un esclavo andando. Usted, si no cree en el poder del Señor, usted es un esclavo viviente.
Porque es imposible que nosotros tengamos la condición de una fortaleza interna para convertir nuestra esclavitud en libertad por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios mecanismos. Es imposible. Solo Jesús puede libertar al hombre. Solo en Jesús está el poder, la posibilidad de convertirnos en personas libres. Se encuentra en Jesús, no se encuentra en nosotros. Tenemos que comprender eso, que el hombre es incapaz de hacerlo. Isaías capítulo 14, versículo 16 al 17 nos habla cómo Satanás trastocó toda la creación y que a todos los que lo siguieron los hizo esclavos sin la posibilidad de salir. Isaías lo cuenta, que esa es la posibilidad. Vean ustedes, vamos a ir a Romanos. Quiero leer esta cita bíblica. Capítulo 7, versículo 21. Amados, el Señor es bueno con cada uno de nosotros. El Señor nos ha bendecido. Amén. Fíjense ustedes el pleno 2025, contar con este libro día y noche en la casa. Lleno de fortaleza, de paz, de perdón, ¿verdad? Él tiene la fórmula de cómo tenemos que vivir esta vida. Encontró ahí Romanos 7, 21. Miren lo que dice nuestro gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el predicador más influyente en la historia después de Jesús. Miren bien lo que dijo él. Miren bien lo que dijo él. Así que, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley. Que el mal está ¿dónde? En el hermano que no me saludó está el mal. Vaya, vamos despacio porque ¿para qué nos vamos a comer este plato rápido? ¿A dónde está el mal? Según Pablo. No me vaya a decir usted en Pablo, oye. En mí, dice Pablo. Ese pecado que está en ti, a ti te regala una perspectiva. Quiero detenerme un ratito en esto. Ese pecado que habita dentro de tu corazón, que tú crees que puedes dominar, te pone unos lentes para ver la vida. Esos lentes que te pone a ver la vida, otros son los culpables. Y tú, no. No se deberían de llevar el honor otros, no, tú te lo deberías de llevar. Esa es la perspectiva, esos son los lentes que te pone el pecado. No puedes ver de otra manera si tienes un pecado. ¿A dónde? En mí, diga. En mí. Vean bien esto. Aceptar este asunto a veces es un poquito fuerte. Dice el 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en el hombre espiritual. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley. Hay una parte de mí que como adora la ley, como ama la ley, como busca la ley. Pero ¿qué pasa? Averiguo que hay otra parte en mí que aborrece la ley, que desprecia la ley. La espiritualidad con la carnalidad en dos ejércitos bien organizados, viendo cómo van a hacer con nosotros. Entonces dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva, ¿cómo lo lleva? Cautivo, ¿hacia dónde? A la ley del pecado, que está ¿en dónde? En mí, está en mí de nuevo. Este asunto, además de complicado, es triste. Este asunto, además de complicado, es trágico. Es trágico. Porque aquí donde estamos reunidos, hermanos, aquí todo este grupo de hermanos que estamos aquí, tenemos características en común. Y número uno es que no hallamos cómo hacer con nuestra gana de pecar. No hallamos cómo hacer con nuestra gana de salir por nuestros propios medios, con una vida religiosa, con cara de libertad. Y cuando tú te pones en tu carácter, tú adoptas una manera de santidad superficial, tú te metiste a un sentimiento que te va a suicidar. Tú te pusiste una máscara que va a ser difícil que te la quieras quitar.
Solo si Cristo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Esto es con todos los seres humanos. Pablo escribió 13 cartas aproximadamente que están en el canon, pero aproximadamente fueron unas 16 cartas. La primera carta de Corintios que nosotros conocemos comúnmente no fue la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, tal vez fue la segunda o maybe la tercera carta que Pablo escribió a los Corintios, aconsejando. Después hay una carta que se pierde. Pero ¿qué sucede con Pablo? Pablo es un infractor de la ley de Dios. Pablo tiene cartas generales, tiene cartas pastorales, tiene cartas personales, con unos consejos gloriosos que nos ayudan a tener una vida cristiana. Pero ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Él está diciendo que el pecado que está en mis miembros, dice el 24, miserable de mí. Otra versión dice qué basura soy. Miren qué interpretaciones estas, traducciones estas. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice la pregunta. Cristo nos va a libertar. El Hijo nos va a libertar. El Padre nos va a libertar. La cruz del Calvario nos va a libertar. Ella nos va a libertar. Jesús nos va a libertar. El Hijo, el que se encarnó, Él nos va a libertar. Y dice, gracias doy a Dios. Porque soy apóstol. Porque escribí más de 13 cartas. Porque puse más de 30 iglesias. ¿Por qué dice? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ya dando gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es esto? Una manera imposible de libertarnos del estigma del pecado. Es increíble cuando nosotros queremos jugar a ser santos. Es imposible eso. Qué imposible es no pecar. Qué imposible es en una iglesia legalista, en una iglesia donde todo es pecado, decir, muchachos, todos los que estamos aquí, desde el que está predicando hasta el que está afuera sirviendo, son un atajo de pecadores. Qué duro es decir esto. Pero cuando no reconocemos esta condición pecaminosa, no reconocemos el sacrificio de Cristo tampoco. No lo reconocemos porque el sacrificio de Cristo sale de nuestra vida y entra un legalismo. Esto debe ser así, esto debe ser así, esto es para acá, esto es para allá. Y el sacrificio de Cristo está en pausa en la formación de tu vida cristiana. Entonces el legalismo sustituye el sacrificio de Cristo y eso no puede pasar. Eso no nos puede estar sucediendo. Entonces, este asunto de que el hombre es incapaz de librarse a sí mismo está totalmente establecido por Pablo. El esclavo es un ser sin esperanza. ¿Han visto una película ustedes que se llama Redemption con Will Smith? Para los que no es pecado ver películas, hermano, perdón. Él lucha por redimirse. Él batalla. Él pelea. Él se une a un ejército. Él pierde, lo sacaron de su familia. Él no tiene derecho a nada. El esclavo sabe que él no puede pagar su esclavitud, su libertad. Él no puede hacerlo. El esclavo es un ser sin esperanza. Lo que un hombre puede hacer con otro hombre causa un gran impacto cuando uno de ellos es el esclavo del otro. Es increíble. Realmente el esclavo no tiene esperanza. Marcados como ganado, solo un dueño, otro dueño podía librarlos al dar un precio por ellos. Esa era la única forma que un jefe bueno viniera y pagara al antiguo jefe el precio que el antiguo jefe pedía por su esclavo. Yo fui comprado con la sangre poderosa de mi Salvador. Ese fue el pago, la sangre gloriosa que tiñó la cruz del Calvario. Ese fue el precio que Jesús tuvo que pagar por nuestra libertad.
no es un dinero contante, no son tus buenas acciones, no es tu perfección, es la sangre gloriosa que nos baña con poder y con gloria para redimirnos, librarnos y salvarnos. Somos libres en Cristo ahora. Él nos ha libertado. Él hizo posible nuestra libertad. Él hizo posible que yo ahora viva libre del pecado. Peco, pero libre del pecado. Ya voy a explicar cómo es ese asunto. No me estoy equivocando en nada de lo que les estoy diciendo. Entonces, hermanos, el esclavo es imposible que él pueda hacer eso. El hombre está en esa misma situación. Efesios 2:12 al 13 establece eso. Vámonos para ahí. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, sin el mundo. Estaban ahí ustedes, estábamos ahí todos nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para salvarnos y para libertarnos. El segundo aspecto es que Jesús, el Dios eterno, es nuestro libertador. Y yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, ahí donde estábamos. ¿Cuál es el segundo aspecto? Jesús, el Dios eterno, es también nuestro libertador. Elohim, Jehová Dios de los ejércitos, ese fue el que nos libertó por medio de Cristo. Vamos a tener una lectura no explicada, pero sí corridita, para que caigamos en contexto escritural de esto. Vean ustedes. Jesús es Dios. Amén. Jesús es la segunda persona de la Trinidad y cuenta con la misma naturaleza divina, santa, perfecta de Dios Padre. Jesús es Dios y se encarnó. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era ¿la qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de esa luz que iba a venir, a fin de que todos creyesen por el mensaje de Juan. Juan no era la luz, no era él la luz, sino para que dijese testimonio de esa luz. Dice el 9, miren qué hermoso. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El rechazo de la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció, porque no conocían a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la aceptación de la luz en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino que a esto los engendró la voluntad, no los engendró voluntad de varón, sino que de Dios. Ese verbo que estaba en el principio, ese verbo que estaba con Dios, ese verbo que era Dios, ese verbo que era la luz, ese verbo que fue testificado por Juan, ese verbo en el versículo 14 dice que ese verbo fue hecho carne. Ese verbo fue hecho carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros, hizo su casa entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. La verdad que nos hace libres, porque si el Hijo no nos libertare, no seremos verdaderamente libres. Entonces Jesús puede hacer esto porque es Dios. Cristo da libertad. Filipenses 2:16 dice que la sangre de Él fue la que nos dio libertad. Dios viene en Cristo
como segunda persona de la Trinidad para morir en la cruz del Calvario, para propiciar una obra de salvación y de liberación a los esclavos del pecado. ¿A dónde está el pecado? En mí, diga. ¿Quién es el esclavo? Yo, diga. ¿A dónde está el pecado? En mis miembros. En mis miembros. No en los miembros de la iglesia, miembros es que no dominamos. Bueno, también en algunos miembros. Ya voy yo molestando, hermano, me quita esa mancha. Voy a aprovechar que no está mi esposa para molestarlos ahora. Entonces, esa liberación del pecado, que de otra forma no podrían alcanzar su libertad. Si Jesús no se hace carne, no hubiéramos alcanzado nuestra libertad. ¿Cómo digo esto? Esta naturaleza única de Dios elige que la segunda persona de la Trinidad se encarne, tome forma de hombre. Esta única naturaleza, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esta única forma, esta única naturaleza. Ellos no dividen esa naturaleza. Es una naturaleza gloriosa, eterna, poderosa. Esta naturaleza tiene al Hijo como la segunda persona de la Trinidad y al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué sucede con Jesús? Él toma forma de hombre. Les digo por qué únicamente es posible que nosotros seamos libertados de nuestro pecado y de nuestra esclavitud del pecado. Es que esta segunda persona de la Trinidad proviene de esta única naturaleza indivisible de Dios para redimir al hombre de su pecado. ¿Por qué vamos a estar nosotros luchando con nuestro pecado? ¿Por qué vamos a estar nosotros luchando con nuestros malos hábitos? Vengamos al Señor, entreguémosle a Él nuestras culpas, entreguémosle a Él nuestros pecados, doblemos nuestras rodillas y Señor diga, Señor, guía mis pies a un lugar donde yo no pueda pecar contra ti. Guía mis ojos para que no vean algo que pueda pecar contra ti. Señor, guía mis manos para que no toquen algo que me haga pecar contra ti. No le dé vueltas, no le dé vueltas al asunto. Es para arriba el asunto, no es para adentro, es para arriba. Miremos al cielo y digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Yo creo que tú me puedes libertar. Yo creo que tú puedes hacer la obra en mí. Yo creo que tú puedes hacer algo nuevo en mí. Amados hermanos, todos necesitamos ser nuevas criaturas todos los días. Necesitamos quitarnos nuestra manera de ser y conformarnos a la forma de ser de Cristo. Este Cristo que abandonó esa naturaleza siendo en forma de Dios, no escatimó ser como Dios, como cosa a qué, no soltar, a qué aferrarse. Él suelta esa naturaleza gloriosa, yo no entiendo cómo. No sé, se llama gracia, se llama gracia. Esa capacidad instinta solo en Dios de perdonar a aquel que lo ha ofendido. Solo Dios puede perdonar de esa manera, por esa naturaleza. Y esa naturaleza gloriosa se hizo hombre y habitó en medio de nosotros para que nosotros cuando vengamos ante Él, Él sepa de dónde patojeamos, Él sepa nuestras tentaciones, Él sepa nuestras aflicciones y esté listo a libertarnos, esté listo a perdonarnos. Por eso se hizo hombre, para entender como buen sacerdote todas nuestras deficiencias. Suelta las muletas y camina detrás de Cristo. Suéltalas. La muletilla de que yo soy maestro es una muletilla. Suelte esas muletillas. La muletilla de que yo estudio todos los días, suelte esa muleta. A usted no le sirve para ser una nueva criatura eso. Soltemos el disfraz y digámosle, Cristo, yo no sé qué tú estás haciendo conmigo, pero lo que yo estoy haciendo conmigo no sirve. Por eso yo necesito que tú vengas y hagas algo conmigo, porque lo que yo estoy haciendo conmigo lo estoy echando a perder. Necesito de tu presencia en mi vida para ser verdaderamente libre. Amén. Una libertad gloriosa, como Pablo cantaba cuando estaba preso. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón.
Amén. Yo quiero que entendamos este punto. No nos subamos a ese caballo. En vano el guerrero alista su caballo y endereza su montura si Jehová no está en la batalla. Es en vano. Ahora, Jesús como Dios puede darnos esa libertad, este precio glorioso que pagó el Señor. Fíjense ustedes lo que dice Hebreos. Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús vence la muerte muriendo. Amén. Jesús vence la muerte muriendo. Dice Jesús, el que cree que al acercarse a mí va a tener tranquilidad. No, lo que va a encontrar es espada. Porque Jesús está dando una analogía un poco complicada. El que se va a morir está gritando que va a vencer la muerte. Los que estamos aquí que pecamos, podemos gritar que vamos a vencer el pecado. ¿Cómo? Admitiendo que todos somos pecadores. Porque el que murió y el que venció la muerte, murió primero. El que va a ser libre del pecado va a tener que batallar con el pecado. Va a tener que dominar su lengua, va a tener que dominar su carácter, va a tener que mejorar sus hábitos. Va a tener que ser una mejor persona en Cristo. ¿Cómo va a ser esto posible? Identificando a dónde estoy pecando. Identificando cuál es esa área donde yo peco. El centro principal de nuestro pecado es la mente, ¿verdad? Es la mente. Hay que blindar a esa señorita. De modo, hermanos, que la liberación es dar vida al que estaba muerto y abrir la cárcel al que estaba encarcelado. Por eso Cristo, como hombre, murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda que el esclavo no podía pagar. Yo quiero que nos demos cuenta de eso. No hay un mérito, ni un tan solo mérito que nosotros tengamos para pagar nuestra libertad. Will Smith, cuando lo sacan de su familia, lo arrancan del seno de su familia, él va en una cárcel móvil y lo meten a las torturas más enormes. Esa película es una historia de la vida real. Hay una fotografía de espalda de ese hombre que eso da dolor verle la espalda de ese hombre de tantos latigazos. Si ese esclavo hubiese tenido algo en la bolsa para pagar su libertad, la hubiera pagado. Si ese esclavo hubiese tenido algo de valor abajo de la almohada para pagar su libertad, no hubiera dudado en darlo. Pero no tenía nada. No poseía nada. No había ni la más mínima posibilidad en ese esclavo de presentarse ante su patrón y decirle: yo quiero mi libertad. Amada iglesia, así estamos nosotros con la esclavitud del pecado. No tenemos nada de valor. No podemos ganar con nuestros méritos esa libertad que solo nuestro jefe Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Él lo pagó con sangre poderosa. Él lo pagó con amor, con gracia, con misericordia. Pagó nuestra libertad. Él la pagó, no la pagó usted. Usted no le debe vuelto al Señor por eso que Él pagó por usted. Usted no tiene que darle propina al Señor por eso que Él pagó por usted. Está completamente cerrada esa cuenta y ahora somos libres en el Señor. Él nos ha libertado con su poder y con su gracia. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta que nos libertó y en el proceso también nos dio vida. Cristo es nuestra propiciación. A mí me sorprende la cruz del Calvario. A mí me sorprende la cruz del Calvario.
No termino de sorprenderme con ese magno sacrificio. La sombra que genera la cruz nos arropa a todos. La sombra que genera ese hombre levantado en ese madero nos libertó a todos, nos salvó a todos. Hay una antesala amarga a esa cruz que se llama el Getsemaní. Hay una antesala grosera, ese portal donde Jesús tuvo que introducirse para derramar sangre por lo que se le venía en la vida. Jesús estaba preparando el pago para nuestra libertad. Jesús estaba listando los dotes que tenía que pagar para nuestra libertad. Y Jesús sabía que el dote para pagar nuestra libertad se llamaba Jesús. Él sabía que Él mismo era la ofrenda. Él sabía que Él mismo era el sacerdote. Él sabía que Él mismo era el mediador. Pero la tarea no estaba fácil para que usted y yo la hiciéramos. Era imposible que usted y yo la hiciéramos. Por eso en el Getsemaní Él llora sangre y dice: Dios, no te vayas de mí. Jesús ya sabía lo que venía. A mí me asombra este evento. Ya estando Jesús en la cruz del Calvario, levanta sus manos y levanta su voz y dice: consumado es. Los esclavos están libres. Si me creen en mis palabras y conocen la verdad, entonces serán verdaderamente libres. Tetelestai es el griego. No hay más nada que hacer. Está completo el pago. Dios no necesita que yo dé clase para mi libertad. Dios no necesita que usted cante para darle su libertad. Dios no necesita que usted ofrende o diezme el montón para su libertad. Dios no necesita eso. Dios necesita que crea en el Hijo y que crea que Él lo puede libertar. Eso es lo que el Padre necesita para libertarnos. Es tremendo esto. Nosotros somos fáciles para clasificar la gente. Fácil clasificamos la gente. Con Mano Joel ni te metas. Con fulano, no, ni loco. Con vengano no es eso lo triste, anda. No es así de amargado. Somos facilitos. Pero Cristo no nos clasificó. Nos metió en un solo depósito y dijo: los voy a libertar, los voy a salvar, los voy a redimir, los voy a levantar de esa vida donde están a través de esa cruz gloriosa, de ese consumado es. No hay un precio extra que podamos poner en esa obra de la cruz del Calvario. No hay una obra digna de ser colocada a la par de esa obra. La única obra que te salva es la obra de Cristo, no son las tuyas, es la de Cristo la que salva. ¿Cree usted eso? ¿Lo cree de corazón que esa única obra es la que nos ha redimido y nos ha limpiado de nuestros pecados? Esa es la única obra que vale. La verdadera religión de un hombre es que ame a su prójimo y que ame a Dios y que cuide de las viudas. Dice la Biblia, que tenga un corazón cuidadoso para el necesitado. Es tremendo este asunto, porque creemos que podemos colocarle una obra extra, porque yo soy más bueno que el otro hermano, porque yo soy mejor en algunas cosas que este otro hermano. Y Jesús no pensó de esa manera. El alcance de esta libertad es tremendo. Y con esto termino. Una vez libres, podemos servir a Cristo con todo nuestro corazón. Solo podemos servir a Dios cuando hemos sido libres de las ataduras de nuestro antiguo amo. Digamos que yo soy esclavo. Y soy esclavo en esta hacienda, en la hacienda A, y hay una hacienda B. El dueño de la hacienda A me quiere vender y el dueño de la hacienda B me compra. Yo estoy obligado a atender todas las necesidades del dueño de la hacienda B. Él es mi amo hoy. Yo ya no tengo este amo porque él me vendió. Amén. Ahora soy libre de este amo. Soy libre. Ahora le debo servicio a este amo, al que pagó el precio. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Queremos servir y somos esclavos del antiguo amo.
Amén. Queremos elevar una vida de servicio, pero al antiguo amo, al pecado que está en nosotros. ¿Se dan cuenta cómo es el asunto? El que pagó el precio en la cruz del Calvario requiere de que seamos servidores fieles, exclusivos de Él, siervos libres para servirle solo a Él, entregando nuestra vida, nuestro corazón y nuestro tiempo al Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Una vez libres, nosotros podremos amar a todas las personas. El Espíritu Santo pondrá esa gracia en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 12, 13. Yo puedo hablar en lenguas angelicales. Yo puedo trazar un mensaje perfecto. Qué bueno. Yo soy un gran líder. Qué bueno. ¿Y cómo canto? Qué hermoso canto. ¿Cómo toco? ¡Wow! ¿Cómo he aprendido a tocar instrumentos en la iglesia? Que yo me alegro. ¡Qué bueno! ¿Cómo estudian los maestros para atender a los niños? ¡Qué bueno! Pero si no tienes amor, eres como el ruido de esos motores que pasan ahí. El amor es el elemento vinculante que el Espíritu Santo de Dios derrama sobre la iglesia como la máxima gracia dentro del pueblo para que éste esté unido para servirle al Señor. A un solo Dios, a un solo amo, a un solo comprador. El amor hace posible eso. Pero sin amor es imposible que tú me digas que tú has conocido a Dios. Así es que si no te puedes unir porque tienes rencillas, celos, contiendas, vanaglorias y andas en los frutos de la carne, es bien difícil que conozcas a Dios. Es bien difícil. La libertad en Cristo nos libera de todas esas ataduras, raíces de amargura que no hacen más que pensar solamente en las faltas de otras personas y no en las mías. Yo les he dicho a ustedes, a veces me dice un muchacho, no, pues que mira, un amigo o alguien, es que me ofendió raro, me ofendió feo, sí fue gacho como me ofendió. Le digo, hijo, hija, esa capacidad que tiene ese muchacho de ofender, esa misma capacidad tienes tú. La misma capacidad tienes tú. Basándote por ahí, deberías de abrirte a perdonar. Pasa que te agarró en curva, te puso datos y te quebró. Pero si tú hubieses tenido esa oportunidad a darle vuelta a los papeles, hubieses hecho exactamente lo mismo. Por esa razón, porque sabes que tienes también esa misma capacidad de ofender, deberías de abrirte a perdonarlo. Es tremendo eso, hermanos. Esto es terrible. Una vez libres, viviremos en esa unidad. Cristo fundó una iglesia de redimidos con la sangre y la perdonó con esa sangre también. Esa iglesia es un solo cuerpo, funcionando para adorar y para servir al Señor. Directamente estamos luchando, hermanos, en contra del Espíritu Santo de Dios cuando evitamos generar unidad en la congregación de Cristo. Estamos evitando al Espíritu Santo. Eso es opacar al Espíritu Santo de Dios. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Incorporar a Cristo en nuestra vida es lo único que hará posible nuestra libertad. Incorporar a Cristo en nuestra vida. Hacer de Él el centro de nuestra vida. Venimos a la iglesia a adorar a un solo ser, al Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso le da privilegios a los hombres y les da frutos y les da dones. Todos queremos los dones, ¿verdad? Cuánto loco anda ahí de que es profeta. Cuánto loco anda ahí que es arcángel, que es aquí, que es allá. Porque nos encanta el carisma. El carisma es el regalo, ¿verdad? Ese es el carisma. El regalo, las lenguas, la palabra de sabiduría. Señor, dame palabra de sabiduría. Yo he orado por eso. Yo le he dicho al Señor, dame palabra de ciencia. Desarrolla ese carisma en mí, ese don de palabra de ciencia en mí.
Y ya he sentido yo que el Señor me ha dicho, mira, deberías de desarrollar frutos primero, antes que estar pidiendo dones. No voy a regalar dones a los que no tienen frutos. Pero ¿cuántos de los que estamos acá buscamos los frutos? Como siempre, cuando vemos el carro, miramos el brillo de la pintura. Como siempre, cuando miramos una casa, miramos la loseta de la cocina. Como siempre, cuando vamos a hacer algo, solo vemos lo de encima. Pidamos tener los frutos del Espíritu Santo. Eso es una vida en el Espíritu. Eso es tener al Espíritu Santo vivificado dentro de la congregación. Que todos aquellos que tienen aquella bendición de tener el fruto, su canasta llena de frutos del Espíritu Santo, el Señor va a comenzar a dar carismas, va a comenzar a dar dones. El Espíritu Santo de Dios reparte los dones como Él quiere y así lo hace de esa manera. Yo quiero que leamos, ya para terminar esta cita bíblica, Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Quiero que lo leamos juntos, hermanos, por eso es que estoy haciendo un poquito de tiempo. Efesios 4, 3. Vamos a leer el capítulo 4. Leamos desde el 1 al 6. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: yo pues, preso ahora en el Señor, ya no estoy preso en mi legalismo de la ley, os ruego, ¿verdad? Os ruego, es un ruego amistoso, una orden cordial. Os ruego que andéis un estilo de vida, que andéis. Eso es un estilo de vida. No es que usted camine sin tacones o con tacones, con botas, no, que andéis, que usted tenga un estilo de vida digno de Cristo. Como es digno de la vocación, del propósito, del plan que Dios tiene con usted, usted tiene que andar como es digno de ese llamado, con que fuiste llamado. Con toda humildad. ¿Qué es con toda humildad? Usted no hace nada para sobresalir. No. Eso es humildad. Usted hace bien las cosas para el Señor. Las hace con esmero, con entrega, pero no para sobresalir. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí en el griego, con humildad. Con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Control mientras usted espera. Mansedumbre, control mientras las cosas se arreglan. Con mansedumbre. Soportándoos con paciencia. Con paciencia. Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Dice la palabra del Señor en el versículo 3. Solícitos, preocupados, afanados, solícitos, en guardar la unidad. La unidad solo es posible por medio del Espíritu Santo. La unidad no es porque yo le caigo bien a usted. Unidad es que usted me quiere a pesar de lo que yo soy. Amén. Eso es unidad. Yo con hermanos aquí soy bien unido, bien cercano. Pero la unidad en el Espíritu es que a pesar de que yo soy un tipo que no le caigo muy bien, usted me quiere. Amén. A pesar de que usted es una persona que no es muy simpática para mí, yo la quiero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten que la palabra del Señor está hablándole al corazón? ¿Amén? Esto es lo que ocupamos. Miren ustedes. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, adhesivos, vinculados, pegados, de la paz, ¿verdad? La paz es ese estado que solo es posible alcanzarlo por medio del amor. Amén. Usted no puede estar en paz si usted no tiene un corazón con amor. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza
de vuestro propósito. Un Señor, las verdades que nos unen, las verdades que nos unen, las verdades unificadoras, dice Pablo después. Tenemos una esperanza, tenemos un Señor, tenemos una fe. ¿Quién vino al Señor por un medio diferente a la fe en esta iglesia? Nadie ha venido en un vehículo diferente al Señor, solo por la fe, una sola fe. Un bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un bautismo. Un Dios, Elohim, el Dios Todopoderoso, Adonai, el Shaddai, Elohim, el Dios que nos cuida, el Dios que nos crea, el Dios inteligente que sabe hacer las cosas, sabe cuándo hacerlo y tiene la capacidad de hacerlo y lo hace funcionando y van a funcionar hasta que Él diga que van a funcionar. Ese es el Dios poderoso que nos une. Es Padre de todos, el cual es sobre todos y es por todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Amados hermanos, los primeros 7 versículos del capítulo 4 de Efesios podría titularse ¿Cómo debe andar un cristiano? Conceptos poderosos, conceptos grandes que muchas veces, hermanos, automatizamos. Yo quiero que de aquí, de esta iglesia, de este servicio, usted se vaya libre. Ven, póngase en pie, vamos a orar. Ya va a empezar el culto de las 10, hermano. Amantísimo Dios que estás en gloria, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos cuidas, tú nos ayudas, tú nos prosperas en todo. A ti debemos nuestra salvación, Señor, a ti debemos nuestra libertad. Si un hermano de aquí, Señor, está atado a un vicio, está atado, Señor, a un hábito negativo a su vida, juego de máquinas, casinos, pornografía, si alguien está atado, Señor, a eso, drogas, alcohol, cigarrillos, si alguien está atado a eso, Señor, libértalo en esta mañana. Pon en su corazón fe, pon en su corazón necesidad, pon en su corazón la verdad de que está quebrado, la verdad de que es un pobre espiritual y que va a ser bienaventurado porque tú lo vas a recibir en tu reino. Gracias, mi Rey. Mi alma te anhela, Jesús.